Ahora vamos a hacer la mitad del Grammy, o sea, vamos a hacer medio Grammy, así. Entonces vamos a hacer este. Como es la mitad, en un anillo mágico vamos a tejer 8 puntos altos, pero aquí como vamos a subir con 3 cadenas, estas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Entonces aquí vamos a contar 7 puntos altos. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos más las 3 cadenas serían 8. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el cambio de color al color café claro. Para hacer el cambio de color en este último punto que hemos tejido, lo desatamos ahí. O sea, hay que volver a tejer este para mostrarles. Este sería el último punto alto. Solo pasamos por 2 y en vez de cerrar con este mismo color, lo vamos a cerrar con el color marrón claro. Ya, entonces lo cerramos con este. Acá atrás hacemos igual 2 nuditos. De esta manera. 1 y 2 nuditos. Y ahora cortamos el color marrón oscuro porque ese ya no lo vamos a utilizar. Ahora tejemos solamente con este de acá, con el marrón claro, y vamos a subir con 3 cadenas, volteamos. Aquí para hacer el medio Grammy vamos a ir volteando siempre, ¿ya? No es como cuando hacemos el Grammy que va en espiral, sino que acá tenemos que voltear para subir y tejer así para formar la mitad. Entonces volteamos y aquí en medio de cada punto que hay un agujero, vamos a tejer así de la misma manera que les enseñé a hacer el otro Grammy. En medio de estos puntos vamos a tejer aquí un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar, y más las 3 cadenas que cuentan como un punto alto serían 3 puntos altos que cerramos juntos y ahora hacemos una cadena. Nos pasamos al siguiente agujero, que es este, el que está entre los puntos altos, y volvemos a hacer lo mismo. Tejemos un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y el tercer punto alto sin terminar, y cerramos todo junto, hacemos una cadena y nos pasamos al siguiente agujero, que sería aquí entre los puntos altos, y volvemos a repetir lo mismo. Un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y el tercer punto alto sin terminar. Cerramos todo junto y hacemos una cadena. Esto vamos a repetir hasta aquí, hasta el último agujero. Voy a avanzar y les muestro. Miren, acá ya estoy terminando. Me faltaría aquí tejer en este último agujero donde están las 3 cadenas que subimos y el punto alto. Ahí hacemos igual adentro de ese agujero 3 puntos altos sin terminar. Aquí serían 2 y 3 puntos altos. De ahí cerramos todos juntos, hacemos una cadena, y aquí mismo donde están las 3 cadenas, ahí hacemos un punto alto, ya, aquí donde están las 3 cadenas. Ingresamos aquí agarrando una de estas cadenitas y hacemos un punto alto ahí. ¿Para qué? Para que nos quede otro agujero acá, ¿ya? Entonces aquí nos quedarían, acá hay como un pétalo. Estos 3 puntos altos juntos le vamos a contar como si fuera un pétalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el punto alto del final. Ahora vamos a hacer el cambio de color al color amarillo. Entonces este último punto lo vamos a sacar aquí para cerrarlo con el color amarillo. Entonces aquí lo cerramos con el color amarillo y de la misma manera hacemos 2 nuditos, así. Aquí hacemos un nudito y otro nudo más, y ahora cortamos el color marrón claro porque vamos a tejer solamente con el color amarillo. Entonces ahora
subimos igual con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, volteamos y vamos a tejer acá igual en los agujeros que tenemos aquí. En ese primer agujero ahora vamos a tejer, después de las 3 cadenas que cuentan como un punto alto, vamos a tejer aquí un punto alto sin terminar, otro punto alto más sin terminar y otro punto alto más sin terminar. Ahí serían 3 más las 3 cadenas, que es un punto alto, es como si fueran 4 puntos altos. Los cerramos juntos y hacemos una cadena, y ahí aprovecho en esconder estas hebras ya en el tejido. Nos pasamos al siguiente agujero, que sería acá, y en ese agujero vamos a tejer igual 4 puntos altos sin terminar para cerrarlos juntos. Ahí ya van 2, 3 y 4 puntos altos, los cerramos todos juntos y hacemos 1, 2 cadenas, ya. De ahí nos pasamos al siguiente agujero aquí y volvemos a hacer 4 puntos altos sin cerrar. Ahí va 1, 2, 3, 4 puntos altos, los cerramos todo junto y hacemos 2 cadenas, 1, 2. Aquí estamos haciendo 2 cadenas porque esto ya está quedando más grande, no como acá en el marrón claro que lo separamos con una cadena. No, acá lo separamos con 2 cadenas, ¿ya? Entonces nos pasamos al siguiente agujero y volvemos a hacer 4 puntos altos sin terminar. Ahí van 2, 3, 4, cerramos todos juntos y hacemos 2 cadenas y nos pasamos al siguiente agujero. Vamos a tejer así hasta el final, hasta aquí, miren, en el último agujero donde subimos con las 3 cadenas hasta ahí y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando. En este último agujero donde están las 3 cadenas, ahí vamos a hacer el último grupo de 4 puntos altos sin cerrar. Ahí va 1, 2 puntos altos sin cerrar, 3 y este sería el 4. Ahora cerramos todos los puntos juntos, hacemos 1, 2 cadenas y en estas 3 cadenas que están aquí vamos a tejer ahí, en una de las cadenas vamos a tejer un punto alto. Ven, para que quede ahí otro agujero más. Y vamos a hacer el cambio de color al color de acá, que es el color hueso o color crema, este de aquí. Y vamos a cerrar este último punto. Para hacer el cambio de color lo cerramos en este color de acá. Igual lo cerramos, hacemos 2 nuditos y cortamos el color amarillo, porque ahora vamos a tejer solamente con este color de acá, que es el color hueso o crudo, crema, como ustedes le digan, ¿ya? Entonces cortamos el color amarillo. Aquí lo voy a reservar por acá. Y seguimos tejiendo con este color. Ahora vamos a subir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Porque vamos a hacer puntos altos dobles, ya, y aprovechamos en esconder esas hebritas que nos quedan. Entonces, para hacer puntos altos dobles hacemos 2 lazadas, de la misma manera que hemos hecho el Grammy completo, que hemos hecho puntos altos dobles. Entonces pasamos por 2, por 2 y por 2, y estos 4 puntos altos nos van a contar igual como un punto alto doble. Volvemos a hacer otro punto alto doble aquí, pasando por 2, por 2 y por 2, y contando con las 3 cadenas serían 3 puntos altos dobles, ¿ya? Ahora nos pasamos al siguiente agujero y en el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Estas hebritas que quedan no importan, porque después ustedes le esconden bien y cortan lo sobrante para que no se vea, para que se vea mejor, ¿ya? En el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos medios altos. Ahí va 1, 2, 3. Estamos haciendo lo mismo que el Grammy completo.
ya, solamente que acá estamos haciendo la mitad. Entonces, después de haber hecho 3 puntos medios altos, hacemos 3 puntos altos aquí, 1, 2, 3, y este sería una de las puntas. Entonces vamos a hacer ahí en el siguiente agujero un punto alto doble. Este es el segundo punto alto doble y el tercer punto alto doble. Hacemos 2 cadenas y en ese mismo agujero hacemos 3 puntos altos dobles más. Ahí va uno, acá otro punto alto doble y este sería el tercero. Entonces en este de acá hemos hecho, es una esquina, hemos hecho 3 puntos altos dobles, 2 cadenas y 3 puntos altos dobles. En el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. En el siguiente vamos a hacer 3 puntos medios altos, 1, 2, 3. En el siguiente agujero vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3. Y aquí en el último agujero, que es donde están las 3 cadenas, ahí, entre las 3 cadenas y este grupito ahí, vamos a hacer 3 puntos altos dobles, ¿ya? Entonces ahí hacemos 1, acá 2 y 3 puntos altos dobles. Y aquí encima de las cadenas igual vamos a hacer un punto alto doble, aquí donde están las cadenas también, ¿ya? Y ahí terminaríamos, hacemos una cadena y cortamos ahí sin dejar tanta hebra, porque esa hebra la vamos a esconder. Y estas hebritas que nos quedan aquí también las escondemos todas y así nos quedaría, ¿ven? La mitad del Grammy, o sea, medio Grammy.